la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá, pues hoy tenemos el webinar número 9. La idea del webinar número 9 es que sea un seminario de intercambio de conocimientos transdisciplinar acerca de las patologías o la salud de las mujeres. En este momento vamos a hablar, a lo largo del mes hablamos de la parte de dolor pélvico crónico, el enfoque general, la vulvodynia, y hoy nos reunimos para hacer el enfoque del manejo de la fisioterapéutica, el manejo fisioterapéutico del dolor pélvico crónico. Entonces, hoy tenemos a dos conferenciantes y presento entonces a la doctora Ángela María Gómez. Ella es egresada de la Escuela Colombiana de Rehabilitación como fisioterapeuta y luego hizo estudios de fisioterapia pelviperineal. Es docente adscrita de nuestra universidad, nos colabora con el entrenamiento de residentes y fellow. Fisioterapeuta de la Unidad de Manejo Integral de Dolor Pélvico y Bienestar Pélvico, y hoy nos va a hacer el diagnóstico del dolor pélvico crónico. Muchas gracias, Ángela. Bueno, doctor, muchas gracias. Arrancamos este último ciclo de dolor, ya con las antesalas de presentaciones tan maravillosas como la doctora Lucía. Y bueno, realmente entramos en forma y este es un caso clínico con el que quiero compartir y entrar mi presentación. Y es una paciente de 30 años que es remitida por ginecología de dolor, la doctora Sonia Salamanca. Y casualmente la paciente llega por una vulvodynia y un dolor exacerbado. Ha consultado con varias fisioterapeutas anteriormente y ninguna de las fisioterapeutas ha podido como hacerle manejo integrativo de su dolor. Una de las dudas que tiene la paciente inicialmente es porque cuando asiste a los servicios de terapia física para su dolor, le hacen manejo principalmente de ejercicios de Kegel y de fortalecimiento, si dentro de su ideal es que ella no tiene incontinencia. Realmente la paciente, después de que es valorada y que es tratada, tiene una mejoría notable en su calidad de vida. Es una paciente que la conocí alrededor de unas 20 sesiones aproximadamente y durante todo su tratamiento y toda su rehabilitación pude detectar varios factores que estaban exacerbando su dolor pélvico y uno de ellos que me llamó mucho la atención y que me ha venido realmente llamando la atención en todas las pacientes que padecen esta patología, era una paciente que había sido abusada y violada por su hermano durante 2 años continuos. Porque en alguna de las sesiones, porque si hay algo que tengo que destacar es que estas pacientes, cuando yo las evalúo o cuando las fisioterapeutas que somos especializadas en temas de dolor, evaluamos a las pacientes, siento que con una sola evaluación nunca es suficiente porque a través del conocimiento y de las terapias en sí, podemos ahondar en ese tipo de pacientes y la paciente ha sido abusada y violada por su hermano y probablemente desde ahí se derivan muchos de sus dolores y de sus inconvenientes para poder tener relaciones sexuales, de su molestia permanente, de ese dolor y de esa paciente que ha estado, como lo hemos visto durante las consultas, del timbo al tambo, consultando aquí, consultando allá, pero nadie daba con el resultado, nadie daba con un diagnóstico de esta paciente. Esta paciente pues, fue manejada con un equipo multidisciplinario, finalmente fue atendida por la doctora Ana Lucía, fue remitida con psicología, fue remitida con nutrición y tuvo una evolución muy, muy bonita. Hoy es una paciente que tiene una actividad sexual muy tranquila, tiene picos de dolor, pero claramente no son tan agudos como comenzó. Se hizo un manejo de liberación miofacial, de tensegridad y de muchos componentes que ayudaron a que esta paciente evolucionara. Entonces, con este caso clínico quiero entrar en calor y quiero realmente hacer el abordaje y decir a los ginecólogos que la patología del dolor pélvico crónico es una patología multifactorial de un trabajo multidisciplinario y especialmente que tiene que ir de la mano con fisioterapia especializada en manejo de dolor. ¿Por qué? Porque las pacientes tampoco saben a dónde ir, no saben cómo van a ser tratadas y cómo van a ser manejadas en su patología en sí. El dolor pélvico crónico pues, es el dolor no cíclico de más de 3 meses de duración. Se localiza en la parte inferior de la anatomía de la pelvis.
también puede abarcar la pared abdominal anterior, ya sea por debajo del ombligo, el periné, área genital, región lumbosacra, cadera, y que tiene una severidad que causa discapacidad funcional. Esto engloba realmente lo que una paciente con dolor pélvico puede tener. Ese artículo pues es de nuestro querido doctor Juan Diego Villegas, y que también está la doctora Ana Lucía Herrera en este artículo de la revista Perona del 2017. Y realmente me gusta mucho la definición porque abarca todas las, digamos, partes del cuerpo donde la paciente puede tener dolor, porque a veces nos enfocamos solamente en la parte genital y en la parte vulvar, y claramente nos damos cuenta que hay otras regiones que están alrededor de la pelvis que pueden generar dolor y que pueden estar relacionadas con un pinzamiento, un tratamiento del pudendo, que pueden estar comprometiendo por una hipertonía muscular, y que no solamente nos va a llevar a enfocarnos en una sola área, como suele pasar, sino que debemos, vuelve y juega, como les repito mucho, a evaluar al paciente como un todo y no como una unidad. Las herramientas de evaluación y observación son a menudo necesarias para abordar adecuadamente a cada paciente y, en consecuencia, sus necesidades clínicas. Las fisioterapeutas debemos tener claro que el tratamiento que me le funcionó a un paciente no le va a funcionar al otro de la misma forma. A veces pueden generar más exacerbación de dolor, hay que mirar el entorno de la paciente. La patología de base, el tipo de dolor, es súper clave poder identificar si es un dolor visceral, un dolor neuropático o un dolor muscular, y qué es lo que está generando que esta patología se esté incrementando y tenga picos de exacerbación o de remisión. Y es aquí donde la guía de dolor pélvico crónico nos dice que es súper importante que tengamos un enfoque multidisciplinario en esos pacientes. Y este artículo y esta guía habla sobre fisioterapia, sobre medicina de dolor, sobre psicología y sobre sexología. El paciente que tiene y está cursando por una patología de dolor pélvico crónico no debe ser evaluado por una sola área. Por el contrario, y aquí lo vemos muy claro, requiere un enfoque multidisciplinario. Y eso es súper claro, porque a veces el paciente llega, es tratado por un ginecólogo o por una fisioterapeuta, porque a veces los pacientes llegan directamente a fisioterapia por el dolor y se quedan ahí. Y a veces no tenemos todas las herramientas para poder ayudarles a estos pacientes. Y aquí probablemente me está faltando nutrición y me está faltando otras áreas que pueden ser también intervenidas en esas pacientes, porque su calidad de vida se ve tan afectada, se aíslan socialmente, se reprimen tanto, que a veces nos enfocamos solamente como en recuperar su área y no abarcarlas desde un todo, como una mujer que necesita ser entendida desde un dolor y desde toda la afectación que puede traer realmente tiempo atrás el dolor pélvico. Este artículo que lo encontré es enfocado a la parte del dolor pélvico masculino, pero me encanta porque es una escala que se llama el U-Point, y ese U-Point nos da para evaluar varias áreas, dependiendo del punto o digamos que como el ítem que queramos evaluar, pues podemos abordar al paciente. Entonces vemos que en nuestra área nos completa toda la parte de sensibilidad y de evaluación de digamos que el tenderness es como la rigidez o el dolor o esa contractura que tiene el paciente, y son los espasmos musculares o son los trigger points. Y es súper clave que ahí como fisioterapeutas tengamos una muy buena evaluación, y ya con la doctora, pues con María Eugenia, vamos a ver cómo se maneja todo el tema de liberación miofascial para el tratamiento de esos pacientes, donde tenemos que buscar una relajación del suelo pélvico, donde tenemos que trabajar ejercicio combinado, porque no es solamente mandar a la paciente a la cama y en reposo, sino por el contrario que tenga cierta actividad, cierta liberación de endorfinas también para que puedan amortiguar un poco ese dolor, y es súper clave poder ahí hacer una muy buena evaluación. Otra de las áreas donde trabajamos como fisioterapeutas y evaluación es la disfunción sexual que estos pacientes puedan tener. Aquí claramente como el artículo es enfocado al dolor pélvico crónico hacia el hombre, pues habrá acerca de la disfunción eréctil, pero muchas de esas mujeres pueden tener dispareunia durante su relación, dada por un dolor, por una limitación, un vaginismo también que pueda estar ocasionando, y asimismo al tener una hipertonía muscular, pues son pacientes que van a estar afectadas en su calidad de vida y en su sexualidad. Otra de las áreas donde podemos hacer evaluación y podemos hacer tratamiento son los trastornos a nivel urinario.
¿Por qué? Porque está comprobado que muchas de ellas, como ya lo hemos visto a lo largo de este módulo de dolor, pues tienen afectación en su parte vesical, ya sea un dolor pélvico o una vejiga dolorosa refractaria, y que pueden estar generando por los mismos espasmos musculares o los mismos trigger points que hagan que la paciente no evacúe completamente. Entonces, una paciente que puede ser propensa a infecciones urinarias de mayor frecuencia, a residuo postmiccional, o es paciente que refiere que siente que no evacúa completo, sesión de evacuación incompleta, y todo eso hay que estarlo acompañando con, como lo dice aquí, con antibloqueadores y alfa-bloqueadores y antimuscarínicos que también pueden ayudar al proceso de recuperación de las pacientes. Lo otro que evaluamos también es el sistema neurológico, y es también allí donde entendemos que el paciente puede tener un dolor generado también por un colon irritable, por un estreñimiento, por una fibromialgia o por otros puntos activos que pueden estar interfiriendo y que pueden estar generando dolor y que pueden estar generando irradiación hacia la pelvis. Eso sería lo que nos compete en el área de la fisioterapia. Los otros dos que son psicológicos, sitio órgano específico e infección, pues que ya requiere claramente el manejo del especialista. El manejo del especialista siempre va a estar en todo el U-Points, pero claramente nosotros como fisioterapeutas tenemos unas áreas mucho más específicas en donde hacer el abordaje de los pacientes. Una evaluación física completa es esencial. Vuelve y juega, no nos enfocamos solamente en evaluar la parte pélvica, debemos evaluar al paciente desde la cabeza hasta la punta de los pies, y ahora más adelante vamos a verlo porque es tan importante, no solo para descartar otras enfermedades que puedan estar comprometiendo el dolor pélvico, sino también para comprobar ese diagnóstico que se está haciendo el paciente y asimismo para plantear un tratamiento adecuado para poder comenzar con la rehabilitación de las pacientes. El examen debe incluir una evaluación de postura, de la espalda, abdomen, pelvis, fuerza de las piernas, integridad de los reflejos, una inspección detallada de los genitales externos, toda una evaluación muy detallada que a veces una sola sesión no es suficiente para completar toda la evaluación y llenarnos de todos los datos, porque son pacientes como vienen con un dolor crónico de una evolución de larga data, pues tienen muchas cosas que contarnos acerca del dolor, y a veces una sola consulta no es suficiente para poder indagar todo lo que la paciente quiere referir. Cuando hacemos una historia clínica a nivel de fisioterapia, pues hacemos toda una anamnesis, los antecedentes también son súper claves, hacemos una revisión por sistemas y nos enfocamos en el dolor, en evaluar cómo es ese dolor. Y ese dolor, pues hacemos un cuestionario acerca de sus características demográficas, cómo es el dolor, cómo comenzó, las circunstancias de ese dolor, los antecedentes médicos, si está manejando medicamento para aliviar el dolor, el tratamiento actual, su entorno social, cómo es el apoyo con su pareja, cómo es la sexualidad, las actividades sociales. Muchos pacientes dejan de salir porque tienen, por ejemplo, que cargar con un cojín especial para evitar el tratamiento del pudendo, y ellas a veces dicen, no, porque desgaste, yo con ese cojín, entonces no lo utilizo, no soy frecuente. ¿Cómo es su estatus funcional? Muchos pacientes también tengo que averiguarles, por ejemplo, si están todo el día sentadas, si están sentadas, cómo es la rigidez de esa silla, cada cuánto se para hacer una pausa activa, si ese dolor a veces no la deja trabajar, si ha tenido que tener tiempos de incapacidad en casa por su dolor. Y todo eso a veces genera, por ejemplo, que la paciente, como lo dice acá, tenga una situación financiera difícil y que también genere estrés, y al generar estrés, pues pueden ser detonantes de ese dolor. Todas las pacientes que tengan, que ingresen a fisioterapia por evaluación de dolor pélvico deben ser exploradas minuciosamente y escucharlas. Yo sé que la consulta a veces es muy corta, pero es clave poderlas escucharlas porque son pacientes que son como inentendidas. Son pacientes que dicen, no, yo fui al doctor, el doctor cree que yo estoy loca, yo no tengo ningún dolor, eso me lo estoy imaginando, y entonces me mandó gabapentin y ya, que vaya a fisioterapia y que me hagan allá ejercicio, y la verdad, yo siento que esto no está mejorando, yo siento que a veces con mi estreñimiento el dolor no me mejora, yo siento que mi calidad de vida se ha deteriorado, no he podido trabajar, se me ha volvido imposible conciliar el sueño porque en la noche el dolor me despierta abruptamente, y todo eso es lo que tenemos que llenarnos las fichas de herramientas para poder enfocar un entrenamiento adecuado en esas pacientes. Como les decía desde un principio, hay que evaluar la escala, hacer una escala de dolor, para mirar si es un dolor neuropático, nocioceptivo, y si puede estar también generado por estructuras
como la pelvis, estructuras óseas o malas posturas, mal alineamientos, alteraciones del abdomen, debilidad del transverso del abdomen, alteraciones diafragmáticas también que puedan ser generadas y que puedan hacer que el paciente esté refiriendo dolor. Yo les hago mucho al paciente el diario del dolor, me encanta mucho, yo les digo, bueno, vamos a hacer un diario por lo menos de una semanita, y me van a contar cómo es ese dolor. Ese dolor, como es tan intermitente, se puede presentar de diferentes formas, tipo ardor, tipo escozor, tipo quemazón, tipo presión. Es un dolor que está puntual, es un dolor que se irradia. Entonces quiero que me hagan todo ese diario acerca de ese dolor y también quiero que me cuenten ese dolor cómo mejora. Ese dolor mejora cuando se meten al baño con agua fría, cuando se colocan las piernas arriba un buen tiempo, cuando su intestino evacúa completamente, el dolor mejora. Yo empiezo como a hacerles todos los análisis de todos sus sistemas que están alterando el dolor para que ellas también puedan empezar a identificar y así mismo poder ayudarles en qué momento hay que mejorar. Porque si es la paciente, por ejemplo, que tiene una endometriosis que está generando ese dolor y tiene esos periodos tan abundantes, tan fuertes que la mandan a cama y que activan ese dolor, pues hay que mirar cómo desde esa endometriosis disminuyendo esos sangrados abundantes, con liberaciones miofaciales, van a ayudar a que la paciente tenga una disminución en su dolor. No, es que yo también estoy con un estreñimiento, voy cada 5 días al baño, son de posiciones muy, muy duras, el intestino se me distiende, siento cólico y cuando estoy con esa distensión abdominal se me dispara el dolor. Entonces, ¿cómo hacemos para que ese dolor que está generando por otro factor que no es principalmente el pudendo, pues nos haga un mayor descanso en esas pacientes? Entonces, aquí el diario de dolor es importante y con eso ellas también van identificando cuáles pueden ser las herramientas para que el dolor no sea tan agudo en los momentos de algia, digamos, más fuerte. El dolor puede ser evaluado de diferentes formas y podemos trabajarlo incluso desde la hipersensibilidad visceral, también tener en cuenta el dolor que genera problemas sexuales, como ya lo hemos visto, consecuencias cognitivas, conductuales y emocionales, disestesias que están sensitivas, la percepción del dolor, lo que yo les decía. Muchos pacientes es que yo siento una rasquiña y yo creo que abajo debo de tener súper lastimada la vulva o como pelada, yo me siento como resquebrajada. Y uno los va a ver y uno pues ve la piel íntegra y eso es simplemente que hay una disestesia sensitiva que hay que evaluar y que hay que entender en la paciente y creerles. A las pacientes de dolor hay que creerles, porque uno a veces les dice, pero esta señora dice que le duele, que le rasca, uno se imagina que tiene un prurito, que tiene una cantidad de ronchitas en la piel y les va a ver y no tienen nada. Pero la sensación del dolor está tan alterado que ese dolor no se correlaciona con los síntomas que la paciente dice. También hay que mirar la hipersensibilidad muscular, los trigger points y anomalías como la postura, porque cuando las pacientes tienen dolor, como cualquier persona que tiene dolor, pues va a generar posturas de dolor, como encorvamiento, retracción de los músculos, más contracción por el dolor, y eso también hay que evaluarlo. Cuando evaluamos a los pacientes, hacemos una exploración general de todas sus posturas, de las cadenas cinéticas posteriores, anteriores, la parte de la cintura escapulohumeral, de la cintura pélvica, su marcha, porque como les dije anteriormente, cuando el paciente tiene dolor, toda su postura se puede ver alterada. Lo ideal sería que en los consultorios existieran plomadas para mirar bien y hacer un estudio completo de la postura. A través de los años nos hemos dado cuenta que la postura de los pacientes, y ahora que hablemos de tensegridad y de todo el tema facial, de la fascia, podemos entender que una mala postura y un imbalance muscular nos puede arrojar una cantidad de datos sobre un paciente que tenga dolor, sobre incluso cómo es su marcha, sobre un imbalance de la pelvis hacia un lado más que el otro. Y eso es muy, muy clave evaluar en estas pacientes, porque como les digo, el dolor se refleja tanto y desencadena malas posturas, que con solo hacer un ajuste postural podemos empezar a mejorar un poco la percepción del dolor de la pelvis. Otra de las pruebas que hacemos en consulta es la prueba de hilo. Y esta prueba lo que nos ayuda es a mirar cómo está la retracción del diafragma, porque el diafragma, como bien sabemos, en su parte posterior, junto con el psoas, se van a unir y van a generar una única musculatura y van a generar que si hay dolor, la retracción del diafragma sea mayor y por ende la capacidad respiratoria sea menor. Entonces son pacientes que respiran muy poco o muy rápido y son detalles que uno
no tendría por qué tenerlos en cuenta en consulta, pero que nos arrojan también una cantidad de datos para mirar cómo está ese dolor y cómo está afectando en su retracción del diafragma por la parte del suelo pélvico. Otra de las pruebas también es la parte posterior del diafragma, donde la gráfica es muy clara. Uno coloca las manos y pide al paciente que haga una respiración profunda para mirar cómo es esa movilidad de la reja costal. Se deben desplazar hacia nivel lateral y obviamente dependiendo de los grados de la caja torácica, uno podría decir realmente cómo está la adherencia de esa movilidad respiratoria y si hay una buena movilidad o hay una retracción dada por el transverso del abdomen que también pueda estar repercutiendo en la parte del diafragma. Ya cuando entramos un poquito más a evaluar el paciente en su parte vulvar anatómica, yo soy del concepto y creo que el paciente, como ya le hemos hablado, no hay que hacer una exploración digital e intracavitaria inmediatamente van a la consulta. ¿Por qué? Porque puede arrojarnos falsos positivos y pueden hacer que se activen los puntos gatillo, generar más dolor del que tenía inicialmente y dar un diagnóstico errado a la paciente. Y es súper claro que tengamos clave y clara la inervación de su parte superior, la parte genitofemoral de la parte del nervio genitofemoral, la parte del pudendo y por último la parte del nervio inferior cluneal. Y eso es muy, muy clave porque al evaluar con un copito y si hay alteración del dolor, podríamos empezar a mirar hacia dónde más está irradiando ese dolor y cuál es el nervio que está mayormente comprometido. Y eso con un copito lo podemos usar. Lo que dice la doctora Ana Lucía la vez pasada. Si el dolor se exacerba, paramos la prueba y esperamos que esos puntos que se activaron o esos puntos gatillo Diana se vuelvan a tranquilizar para poder seguir el examen y poder arrojar un diagnóstico correcto. Este dibujo me encantó. Me parece súper lindo, es del 2015 y es muy lindo porque el artículo lo estuve leyendo y decía que era importante, así como se hacían mapeos a nivel neurológico mental, porque no habían mapeos del dolor a nivel vaginal. Y esta gráfica es espectacular porque con la prueba del copito va atravesando, aunque este diagnóstico era más que todo para vulvodynia, esta imagen, pero se puede aplicar hacia toda la pelvis y podemos evaluar punto por punto las ramas isquiáticas, la parte del clítoris, la parte de la uretra, los labios, el cuerpo perineal. Y fíjense, estos puntos que están en negrito son como los puntos donde se puede converger posiblemente el dolor. Y son los que las fisios llamamos el punto diana. Hay puntos diana y puntos satélites para evaluar. Un punto diana es un punto donde se concentra todo el dolor principalmente y digamos aquí en el cuerpo perineal, y al activarse el punto diana, si tú lo manipulas, él puede dar puntos satélites que pueden estar alrededor del punto diana y activarse y generar dolor. Y lo lindo es que uno puede estar colocando aquí el grado de dolor de 1 a 10 que tiene la paciente en cada punto. Es más, la paciente podría también hacerse una autoevaluación y poder hacer un diagnóstico de cada punto de dolor para mirar exactamente dónde está. ¿Por qué? Porque el dolor es tan difuso que a ellos les cuesta identificar y empiezan, no, es que me duele aquí, no, como más abajo, pero es que se me irradia y no tienen claridad de su dolor. Lo importante al hacer la evaluación es poder identificar esos puntos diana o esos puntos gatillos iniciales para mirar dónde se están activando, qué es lo que están alterando y cómo los debemos de manejar. Es súper chévere. Este mismo artículo también tiene otra imagen muy linda y es cuando ya podemos abordar a la paciente en su parte intracavitaria y hacer esa palpación de ese músculo como tal. Y están todos los puntos gatillos aquí súper señalados donde más se concentra el dolor, incluso aquí en los ligamentos posteriores del sacro y los coxigodinios que nos pueden ayudar mucho, mucho a evaluar ese dolor. Es una imagen también que nos muestra aquí, por ejemplo, si está posterior el dolor, si es urogenital o sea el diafragma urogenital, o si está el pubo coccigio, el pubo rectalis, cuál es el que está más comprometido tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Y hacer así una evaluación de los puntos de dolor. Lo otro aquí es que, bueno, ya esta es una gráfica mucho más sencilla, pero que nos da también como un mapeo acerca de cuáles son los puntos realmente donde se pueden converger los puntos iniciales de dolor pélvico. Y es donde ahí los fisioterapeutas tendremos que hacer el abordaje, la liberación miofacial y el tratamiento enfocados a esos músculos. ¿Qué es lo que pasa?
que como médicos ustedes deben saber que el pubococcigio y el puborectalis dan el soporte fuerte, fuerte a toda esa base que estamos viendo acá, de sustento del músculo, que es aquí a todo el cuerpo perineal donde se converge la mayor tensión muscular y donde muchas de las pacientes van a presentar mayor dolor. Y es ahí donde tenemos que hacer todo el abarque de la musculatura, del ejercicio, de la liberación, del biofeedback y de todas las técnicas que tenemos a la mano para rehabilitar estos pacientes. Y es cuando entramos ya en forma a decir, tenemos un sistema miofacial. Claramente, la fascia es una sola que debemos estarla evaluando y por eso es importante evaluar postura, porque ya les expliqué el por qué evaluar la postura y por qué es tan importante evaluar el dolor en los pacientes y entender que la fascia es un sistema dinámico. La fascia no está quieta, la fascia se mueve en una sola onda con todo el cuerpo, con todos los movimientos, y el hecho de tener una mala postura, si no tengamos dolor, ya genera que la fascia empiece a tener una restricción en la movilidad. Si el paciente tiene un estreñimiento, su fascia abdominal y toda la parte del sistema digestivo va a estar limitado y va a generar que ese tránsito colónico empiece a disminuirse porque su fascia empieza a generar adhesiones y retracciones que permiten que el bolo fecal no transite de la misma forma. Hay que tener en cuenta que es un sistema nervioso que también hace parte del hueso, la parte visceral y la parte muscular. Y hablamos de un término que está, pues ahora muy en boom, pero que las fisios conocemos hace mucho rato, que es el tema de la tensegridad. Entonces, cuando hablamos de tensegridad, y esta imagen es muy clara, refiere que toda la fascia es una sola, desde la cabeza hasta las manos, hasta la punta de los pies, y que va muy ligada a la parte pélvica, porque la parte pélvica es quien le va a dar todo el soporte al tronco superior para ejecutar la marcha y darle soporte de bípedo en contra de gravedad. La fascia está muy inervada, entonces es muy sensible a los cambios drásticos, bruscos, por ejemplo, de subidas y bajadas de peso, a los cambios de malas posturas, de ejercicios bruscos, de estrés también, y presenta una cantidad de mecanorreceptores. Entonces es muy fácil poder liberar una fascia y tener una respuesta positiva desde que enfoquemos el tratamiento del dolor pélvico como un todo. La propiocepción en pacientes con dolor pélvico se ve afectada totalmente y los estudios indican que esta estructura de tejido conectivo hacen cambios patológicos en ciertas partes del cuerpo. Y es ahí donde tenemos que ubicarnos y tratar dónde es que está esa fascia más contraída y más limitada hacia el movimiento. Y por eso se debe tratar la fascia sí o sí en pacientes con dolor pélvico crónico y ser consecuentes. Por eso, en terapia piso pélvico para dolor está contraindicado el tema de Kegel o ejercicios de contracción o ejercicios, por ejemplo, de montar bicicleta o spinning o todo lo que hagan que aumente esa hipertonicidad muscular. Este artículo American Journal habla también de una descripción de cómo hacer un diagnóstico para el dolor pélvico a todo nivel musculoesquelético y hacen unas maniobras y cuál es el objetivo de esto. Entonces, mira la curvatura lumbar, evaluar la diastasis de los rectos, la parte de las espinas sacroiliacas, cómo se hace la evaluación, la simetría de las pelvis, la articulación, esa movilidad sacroiliaca, evaluar la parte glútea, los test de Trendelenburg, el test de la SEC, que son test que uno va omitiendo en su consulta, pero que si hacemos estos test nos pueden ayudar mucho con el tema de evaluar también al paciente y eso claramente en una consulta uno no haría los 17 ítems que están acá. Dependiendo de lo que la paciente refiera, pues uno va siendo más específico y haciendo unos. Sin embargo, yo entre consulta y consulta voy evaluando si alguno de esos test pueden activar más el dolor, pero son súper, súper claves y este artículo lo menciona. Y también el artículo hace como una especie de repeticiones de contracción para mirar la coordinación muscular. No quiere decir que esto se haga como entrenamiento. Lo que hacen aquí es hacer una evaluación para mirar la coordinación de la contracción y para mirar si el paciente, después de esas contracciones, relaja la musculatura, porque muchas de ellas no saben relajar, sino que se quedan totalmente contraídas y tensas y su musculatura no relaja. Entonces vendríamos a decir que tendríamos que trabajar unas fibras fásicas
para mayor fatigabilidad del músculo y generar mayor relajación. También hay que mirar si durante esos ejercicios de contracción activa que hizo la paciente se activó el dolor o se involucraron más músculos aparte del cuerpo perineal. Y lo último, pues solamente después de los puntos de evaluación de dolor, mirar también los otros músculos que a veces tenemos abandonados, como el hilo coccigio, el obturador, los coccigios. Incluso aquí no están, pero toda parte del psoas y tensor de la fascia lata son súper claves evaluar en estas pacientes con dolor para poder hacer una evaluación mucho más precisa de qué es lo que le está afectando a la paciente. Vemos aquí, por ejemplo, las técnicas de mirar las crestas, de cómo está esa alineación, si hay dolor o si no hay dolor. También hacemos la movilización de la pelvis, toda la parte de movilización activa y pasiva, imbalances musculares que se puedan presentar. Las pruebas de la marcha ante el tren de Lemberg, si hay un imbalance de la pelvis. Todo esto va a ser importante tener en cuenta las cirugías que han causado estas pacientes, que han cursado, y si después de la cirugía, pues el dolor se hizo más activo o se dispara con ciertos movimientos del día. Y a la final, pues una evaluación completa del suelo pélvico, conclusión, tiene que ser hecha definitivamente por una especialista. Hay fisioterapeutas que nos encargamos de eso, otras que se derivan hacia otras patologías y está bien. Pero el paciente con dolor es un paciente que debe ser tenido en cuenta muy detalladamente porque es un paciente que es especial, es un paciente que ya en su psiquis ha venido generando un trastorno de dolor, un miedo a generar más dolor y claramente pues hay que hacer un abordaje integral. Entonces, pues eso desde la parte de evaluación y ahora pues yo las dejo con María Eugenia que va a hacer también el abordaje ya como tal desde la fisioterapia en pacientes con dolor. Muchas gracias, Ángela María. Excelente el enfoque del diagnóstico y que se requiere de todas formas una evaluación muy completa desde el punto de vista de la fisioterapeuta para que nos ayude en el diagnóstico y en el manejo. Por favor, deja de compartir la pantalla, María Eugenia. María Eugenia, ¿puedes abrir tu micrófono? Y puedes compartir tu pantalla, María Eugenia, en la parte derecha. Claro que sí. Donde dice presentar ahora. Y compartir tu pantalla, presentar ahora una ventana. Eso, perfecto. Y trata de ampliarla. Listo. Listo, muchas gracias. Entonces, a continuación, María Eugenia García es fisioterapeuta de la Universidad del Valle, magíster en Ciencias Biomédicas con énfasis en morfología, ninoterapeuta en Norton School, fisioterapeuta pélvica en la Facultad de Inspirar en Brasil y terapeuta craneosacral y de liberación somatoemocional. Adelante, María Eugenia, con el manejo del dolor pélvico crónico desde el punto de vista de la fisioterapia. Bueno, muchas gracias a todos. Ha sido, digámoslo así, un mes fabuloso en el que hemos aprendido mucho y con 2 conferencias que nos han antecedido para poder hablar con muchísima más propiedad acerca de dolor pélvico crónico y para que quede un poco en tela la discusión de qué hacer o qué no hacer o cuáles son las perspectivas desde el punto de vista ahora de la fisioterapia. Entonces, todo empieza con una remisión para nosotras, ¿cierto? Y empezamos la duda de qué hago, la paciente tiene dolor y empieza un sinnúmero de preguntas. ¿Qué lo causa? ¿En qué momento? ¿Cómo lo voy a tratar? ¿Cuáles son las expectativas de la paciente y cuáles son las mías? ¿En dónde está? ¿Dónde está ese dolor? ¿Cómo hago yo para llegar a ese punto? Y ya Ángela, con su magistral presentación, pues nos ha hablado de cómo llegar nosotros a resolver en parte muchas de esas preguntas que solamente vamos a resolver en términos generales en el camino. Quiero decirles pues que voy a hablar de un sistema integrado, ¿cierto? En el cual el linfático, el sistema craneosacro, el sistema miofacial es uno solo y también van a determinar la ocurrencia de este dolor y también nos va a permitir a nosotros llegar al punto específico donde se encuentre. Entonces, cuando yo pienso en mis objetivos como fisioterapeuta, y es la pregunta que deberíamos hacer, porque me pareció excelente
que siempre dijeran, la fisioterapia sí, la fisioterapia va de la mano con lo que hacemos desde el punto de vista médico, pero yo también tengo autolimitaciones como terapeuta, por lo tanto, cuando planteo mis objetivos debo saber en dónde estamos y quién soy yo como terapeuta y qué posibilidades le puedo ofrecer a ese paciente. Vamos a trabajar en un tejido, ¿cuál tejido? Y ya lo vamos a ver, muscular, vascular, vamos a trabajar en el tejido linfático, que es vascular también, vamos a trabajar en el hueso, vamos a trabajar en el ligamento. Eso orienta lo que vamos a evaluar y por lo tanto cómo vamos a intervenir. Nos va a dar la propuesta y la perspectiva de manejo. Me encanta esta diapositiva porque muestra en dónde nosotros vamos a trabajar y realmente nosotros tenemos que remitirnos a la célula. Esa célula que está inmersa en una sustancia fundamental, inmersa en una matriz extracelular donde hay capilares venosos, arteriales, linfáticos, hay células colágenas, elásticas, todo el colágeno posible que permite que ese tejido responda de una manera u otra. Sí, estoy escuchando, pero no sé, quiero ladear que se ve entero. ¿Aló? De una manera u otra a todas las demandas del medio externo. Gracias. ¿Cuáles son mis requerimientos en términos posturales? ¿Cuáles son los requerimientos mecánicos o los ajustes mecánicos que yo tengo que hacer en términos micro para poder que el cuerpo logre una estabilidad y logre un equilibrio general para poderse mantener en pie y para poder mantener esas estructuras endebles? Si alguno de estas estructuras, en alguno de estos eslabones, porque ya les voy a mostrar que somos una cadena de eslabones, falla, entonces empieza a fallar. En algunos casos va a producir dolor, en otros casos me va a producir, porque el dolor simplemente es un signo que nos está diciendo que algo pasa, pero nos va a producir un trastorno no mecánico, un déficit nutricional, un trastorno hormonal, y yo tengo que empezar por pensar en la limpieza de esta célula. Somos redes integrales, o sea, la propuesta que nosotros hacemos siempre es que fisioterapia se tiene que salir del concepto solo de rehabilitar el piso pélvico. Yo rehabilito un piso pélvico, pero de una manera funcional, integrado a un cuerpo que está conformado por una red integral, que es interdependiente, que es dinámico, que articula todo, el sistema nervioso, circulatorio, facial, y que de eso va a depender en ambas vías el funcionamiento hormonal, el sistema de retirada en respuesta a la activación del sistema nervioso autónomo, cómo es el componente somático, cómo están esas proteínas aportando, por ejemplo, al buen funcionamiento muscular. Yo no puedo ver el cuerpo como el piso pélvico como un ente aislado. Entonces, eso me lleva a un enfoque viola, es mirar, es preguntarle cuántos años tiene, cómo ha sido su alimentación a lo largo de toda su vida, cómo influye y empezar a analizar cómo influye esto en el estado del paciente, porque sabemos bien que mucho de lo que tiene que ver con la nutrición y lo que esté en ese paciente ingiriendo en ese momento en términos proteicos, en términos de cuántos vegetales está comiendo, de cuánta agua está tomando, me puede implicar que él empiece a presentar un atasco en cualquier área sea local o generalizada, y eso hará que el tejido esté congestionado y empezará a perpetuar un estado de inflamación que por más que yo haga masaje, que por más que yo haga ejercicio, pues simplemente ese paciente no va a mejorar. Ahí es donde nosotros empezamos a pensar en que no estamos solos tampoco, sino que hacemos parte de un grupo interdisciplinario. Pero si como fisioterapeuta iniciamos limpiando el tejido, pues va a ser mucho más fácil que nosotros impactemos. Y en eso Ángela pues estaba ya haciendo la abrebocas diciendo que nosotros cuando nos llega un paciente de estos, lo primero que hacemos no es un tacto vaginal o un tacto rectal, porque eso sabemos que puede producir más dolor al paciente, mientras que si empezamos a trabajar externamente y limpiando el tejido, pues eso va a tener un impacto mayor. Este sistema completo está interrelacionado por la fascia.
La fascia tiene niveles, en niveles jerárquicos que hacen que nosotros podamos responder de una manera u otra a las demandas del medio. El factor clave para nosotros aquí, en términos de piso pélvico, es que sabemos que nos tenemos que parar en un modelo integrado de la función para que nosotros establezcamos niveles de participación o niveles de intervención que nos permita recuperar ese paciente dependiendo de dónde esté el problema. El problema está en el hueso, el problema está en el hueso, en la articulación, en el ligamento, en el músculo, en la fascia, o está en la forma en que él está integrando los movimientos y la sensación consciente de dónde está su piso pélvico y qué hace con él. ¿Qué pasa con las emociones? Fue ese paciente, como el paciente que empieza comentando Ángela, fue sometido a algún trauma emocional que esté causando eso, fue rechazado por su pareja, está teniendo infidelidad, fue abusado sexualmente en la niñez, en la adultez, tiene una dismenorrea primaria, está ocasionado porque su mamá falleció a temprana edad. O sea, hay muchos factores, pero yo debo empezar a relacionar y a mirar cómo esto está influyendo en el piso pélvico. Otro de los modelos interesantes a tener en cuenta es la teoría integral de la continencia, que enfatiza en dónde están los niveles de lesión de ese paciente y que nos facilita a nosotros entender dónde nosotros podemos actuar. No obstante, pues estoy sometido a muchísimos factores de riesgo, por lo tanto, esos niveles lo que me va a permitir a mí es empezar a determinar, de acuerdo a todos estos factores de riesgo, también qué puede estar pasando con ese paciente. Tuvo un trauma pélvico, el problema es anterior, es posterior, eso predispone al prolapso, eso predispone a un mayor dolor anterior, posterior. ¿Qué está pasando con los estrógenos? ¿Cuál fue el tipo de parto? ¿O no ha tenido parto, sin embargo, tiene una condición de obesidad? ¿Tiene dolor previo? ¿No tiene dolor previo? ¿Dónde? ¿En qué sistema está ese problema? Y ahí tenemos que trabajar integradamente. Entonces, volviendo a la fascia, esta fascia me permite absolutamente todo, dar forma, función, el equilibrio corporal, la cohesión, porque entre ella van los nervios, van los vasos sanguíneos, ata, porque los tendones están rodeados de fascia, los músculos están rodeados de fascia, hay una fascia superficial, una fascia profunda, una fascia visceral, que me empieza a producir dolor, tensión, liberación, digamos que nos empieza a generar dolor dependiendo en respuesta a lo que esté sucediendo alrededor. Por ejemplo, siempre subestimamos algo que es muy común, que es el síndrome compartimental. Si yo tengo un síndrome compartimental porque tengo un síndrome de pelvis congestiva, el dolor que causa esa fascia a ese nivel es bastante serio y es bastante molesto y la gente por lo general no lo sabe ubicar. Como somos un sistema pues no puedo dejar de lado la relación entre este sistema y todo mi cuerpo, sigue siendo esta fascia, y esta fascia rodea ese sistema nervioso central. Hay una vía de comunicación, aquí tenemos la relación con los vasos sanguíneos, la relación con los músculos y la relación con la fascia visceral. Si yo tengo un problema a nivel de vejiga, entonces eso me puede empezar a generar un dolor somático a nivel de la musculatura pélvica, a nivel de la musculatura pélvica extrínseca y la musculatura pélvica intrínseca, haciendo referencia a los músculos del piso pélvico. Así como una alteración por carga de la musculatura, por tracción, me puede llevar a mí a tener una tensión sobre la vejiga. Por ejemplo, si yo tengo un paciente con una obesidad mórbida, en el cual su abdomen está muy prominente y el ligamento umbilical medio se suelta, eso me predispone al paciente a un descenso de la vejiga. Esos pacientes se quejan de dolor específico anterior en el abdomen o empiezan a sentir presión sobre su piso pélvico. ¿Qué me está indicando eso? Pues que hay un prolapso. Pero el problema principal, ¿dónde está? El problema principal está en la fascia, que son sectores que están
Esos nociceptores también están relacionados con la posición de esa vejiga, y la vejiga solo es un ejemplo, porque lo que está sucediendo a nivel visceral es un cúmulo de, una cadena de cosas que están alterando todo el patrón biomecánico de esa zona. Entonces, la fascia simplemente es como un todo que se activa en respuesta a la fuerza de gravedad, a los cambios posturales, y que se adapta a absolutamente todo. Entonces, si yo vuelvo a mi reflexión, ¿dónde está el problema? ¿En hueso, en músculo, en fascia o en ligamento? Cada una de estas estructuras tiene formas diferentes de abordaje y tiene formas diferentes dependiendo de la edad y dependiendo del factor hormonal y de todo lo que ya hemos hablado. Entonces, aquello del sistema tenségrico que nos habló Ángela, pues esto es un concepto de la arquitectura moderna en el cual dice que hay un principio de unión de eslabones, de segmentos rígidos y segmentos blandos que me van a permitir que ese cuerpo como estructura arquitectónica trabaje con el menor gasto energético y con la mayor eficiencia frente a las respuestas del medio interno y externo. Interno, ¿por qué? Porque nosotros también tenemos solicitudes internas. La forma como nosotros respondemos ante una carga es totalmente diferente en todos los seres humanos. Si yo empiezo a tener sobrecarga de ese sistema tenségrico, el sistema tenségrico, a pesar de que se desequilibre, nunca va a perder la posibilidad de generar el equilibrio, valga la redundancia, que necesite para mantener una nueva postura. ¿Qué quiere decir eso? Ese sistema, a pesar de que se ha sometido a muchas cargas, él va a ser eficiente en términos de adaptarse a la nueva situación. ¿Qué puede ser una nueva situación? Una condición patológica, una cirugía, ¿cierto? Los postquirúrgicos, un acortamiento de un miembro inferior que me puede generar una disfunción de la pelvis. Y eso, en términos de músculo, se va a manifestar en puntos de gatillo, en nódulos sensibles, en bandas tensas, en aumento de la contractilidad, en dolor muscular, facial, local o distal, en estrés emocional, donde en todo el cuerpo, en cualquier lugar del cuerpo. Por eso es que, por ejemplo, encontré algunos artículos que relacionan fibromialgia con dolor pélvico crónico, y eso me está diciendo que hay una relación entre lo que está pasando generalmente con lo local. Entonces, nosotros por lo general iniciamos haciendo una intervención exopélvica para relajar todas las estructuras externas y buscar el problema donde esté. Ya las doctoras nos hablaron de cómo evaluar y de las estrategias que teníamos para evaluar este piso pélvico en términos de hacer un mapeo adecuado del dolor. Y para tratar, pues yo tengo muchas herramientas que son globales, por ejemplo, el análisis postural y todo lo que tiene que ver con las cadenas molares, que si bien tienen un origen en 1970, aún están vigentes, y ahora nosotros simplemente hablamos de cadenas no faciales y hablamos de vías faciales. Esto ha tenido una evolución a lo largo de la historia. Pero ¿de qué hablan en su base? De la activación del reflejo miotático, de la física de materiales y de enfoques somáticos para reclutar el cuerpo todo en un patrón. Y ese patrón es lo que se llama activación de cadena anterior o activación de cadena posterior, o mediales o laterales o cruzadas. Existe una gran descripción acerca de eso. Entonces es importante, por ejemplo, a la hora de realizar una práctica con biofeedback, y ahorita les voy a hablar un poco de eso. Entonces, aquí es donde viene y cobra importancia la gimnasia abdominal hipopresiva, que a pesar de que nosotros no funcionalmente no estemos todo el tiempo en hipopresión, sí me permite a mí empezar a activar y a regular presiones desde adentro. Lo que yo les decía, nosotros tenemos solicitudes faciales, vasculares, neurológicas, internas y externas. Esta es una de las estrategias que se utiliza para regular presiones internas y externas y empezar a liberar esa fascia donde se tenga que soltar para poder mejorar un dolor secundario a una solicitación mecánica
inadecuada para esa persona. No obstante, esta técnica es bastante controvertida porque yo realmente no la podría realizar en una persona adulta como el señor que está ahí a la derecha, ¿cierto? Porque primero nosotros no estamos en funcionalmente en hipopresión todo el tiempo, y si ustedes observan, pues esa no es una postura adecuada en términos de la técnica como tal. Entonces hay que tener muchísimo cuidado, existe una descripción de posturas, igual ahí todavía hay mucha controversia. Entonces volvamos aquí y con este concepto, entonces yo vuelvo a lo que es un punto gatillo o a todas estas descripciones que les decía, nódulos, bandas tensas. Cuando yo evalúo el tejido, entonces lo que me encuentro es una cosa como esta, ¿cierto? Externamente siento un punto de dolor que simplemente me está dando un signo clínico de algo que está allá en el entorno subyacente que puede ser muy difícil de manejar y que no sabemos hasta dónde o cuál es la profundidad de ese hallazgo clínico que yo tengo. ¿Cuánta presión? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para mejorar eso? Entonces, ahí es donde viene todo el concepto de liberación miofascial. Pero más allá de la liberación miofascial, también tiene una técnica que es muy especial y muy específica. Yo siempre le digo a todo el mundo, ¿usted está seguro que usted hace liberación miofascial? Porque es que la liberación miofascial es toda una técnica tan importante y tan efectiva que en estudios de bioingeniería de tejidos, como se lo muestro allí, muestran que definitivamente mi palpación y la profundidad de la palpación y la dureza de esa palpación puede implicar que haya cambios en la hiperplasia de los fibroblastos, en la hipertrofia y en la estimulación de citoquinas. Por lo tanto, cada vez que yo estoy haciendo liberación miofascial, tengo que pensar que estoy influyendo en ese tejido a nivel celular y en ese tejido activando un sinnúmero de cosas a nivel de esa matriz extracelular que dependiendo de la carga que yo le imponga, pues puedo contribuir o puedo dañar más. Entonces, recordar que la fascia pues tiene un sinnúmero de receptores sensitivos, que la fascia es subcutánea, o sea que está por debajo de la piel, por eso yo no soy amiga de la manipulación instrumentada, y que cada vez que yo estoy haciendo una manipulación, no solamente facial, ¿cierto? Sino que yo puedo estar haciendo un masaje, puedo estar haciendo una liberación miofascial, puedo estar haciendo un masaje de ciliax, que es de liberación de tejidos más profundos, pues yo voy a tener un efecto en un complejo que puede ir desde la activación de múltiples cascadas de respuesta inflamatoria o reparadora, dependiendo de lo que yo estoy haciendo, porque siempre voy a activar los reflejos del sistema nervioso central. Entonces, este artículo es viejito, lo comenté con Ángela antes de la presentación, ella me dijo que era muy viejito, sí, pero a mí me encantó porque es muy simple. Y habla de los 3 tipos de dolores a los que nosotros nos enfrentamos, del dolor neuropático, del dolor nociceptivo y del dolor inflamatorio. ¿Cómo hago yo frente a eso? Entonces tengo que empezar a trabajar en mí como terapeuta para poder dosificar lo que yo le voy a hacer al paciente en términos de terapia manual. ¿Por qué? Porque una distensión del tejido me puede llevar a ocasionar una hemorragia, un espasmo, una inflamación, una atracción visceral e inclusive perpetuar una patología que el paciente ya tenga. Entonces, pues yo voy a actuar a todo nivel y yo puse esta diapositiva más, no por explicar cómo están las fascias, porque Delancey ha sido maravillosa en esta descripción, sino porque nosotros tenemos muchos problemas en términos de palpación. Y nosotros no sabemos palpar, nosotros tendríamos que explicar 1 y 1000 veces cómo es la palpación de ese piso pélvico, porque siempre hablamos de músculos, pero si es para nosotros a veces difícil entender ese piso pélvico y cómo se palpa los músculos que los podemos evidenciar en contracción, cómo será palpar las bandas tensas y los puntos dolorosos faciales al interior del piso pélvico. En esto sí tengo que agradecer
al doctor Ochoa de Cúcuta, que algún día me recibió para una semana para observar las cirugías de piso pélvico, y con eso yo me ubiqué espacialmente, y empecé a entender un poco más a las pacientes postquirúrgicas en términos de qué es lo que yo voy a palpar, qué es lo que voy a liberar, cómo lo voy a liberar y cómo le voy a ayudar a esa paciente. Porque una cosa es en condiciones normales y una cosa es una paciente postquirúrgica, una cosa es una paciente que tiene dolor, otra cosa es otra paciente que tiene una patología de base. Entonces, la única herramienta que yo tengo es esta, ¿cierto? Tengo unos dedos que tengo que afinar, que tengo que entrenar muy bien, porque la única herramienta que yo tengo para evaluar y tratar en caso de dolor pélvico crónico es esta, mis dedos. Y en mis dedos debo tener esos ojos de águila bien afinados para determinar cuánto tiempo voy a liberar o voy a estimular, con qué frecuencia, porque esto no es una cosa de meta su dedo, media falange, una falange, muévalo media hora, 20 minutos, 10 minutos, porque cada paciente es diferente. ¿Cuál va a ser la profundidad de esa palpación? Si yo quiero trabajar en el nivel 1, en el nivel 2, en el nivel 3, quiero trabajar en estimular internamente esa musculatura, ¿cierto? ¿Qué estilo de palpación voy a utilizar? ¿Cuál es la activación de la cadena miofacial junto con lo que está pasando externamente? ¿Y qué es lo que pasa con ese tejido en términos nutricionales? Vuelvo a lo nutricional. No es lo mismo una mujer en plena menopausia, malnutrida, con un hábito alimenticio erróneo, a una mujer posmenopáusica que tiene una muy buena alimentación. El tejido en sus características cambia y la respuesta tisular también. Entonces, ¿qué aprovecho yo con esos dedos bien entrenados? Pues aprovechar las características biomecánicas de la fascia para que me permita mejorar la contracción muscular. ¿Qué estimulo yo? La tensegridad, ¿cierto? Teniendo el concepto de que una vez yo empiece a palpar, estoy actuando a través de esa fascia sobre el músculo y que estoy actuando a nivel celular para ir a un sentido más macro, a estimular los mecanorreceptores, las fibras y por ende el cuerpo todo. ¿Qué estoy haciendo? Mejorando la coordinación. Si yo empiezo a combinar eso con una relajación, una contracción bien orientada, un estiramiento del tejido, teniendo claro qué es lo que yo quiero. La reacción tixotrópica también la puedo aprovechar, que simplemente es el descenso de la viscosidad del tejido cuando yo aplico una palpación o un esfuerzo a una velocidad constante. Yo siempre les enseño a mis estudiantes que pongan el dedo allí y quédense allí y esperen a ver qué hace el tejido. Que la sensación es como cuando usted prepara una maicena que quede durita, pone su dedo y el dedo se hunde solo. Entonces es como si la mantequilla se derritiera sobre su dedo. ¿Y qué es lo que yo estoy aprovechando allí? Pues simplemente estoy aprovechando la propiedad tixotrópica de todos los tejidos. Aprovecho el efecto piezoeléctrico. Mi mano es capaz de generar 70 picoamperios de corriente eléctrica que son suficientes para producir un cambio eléctrico y una activación metabólica en el tejido. Entonces yo siempre les digo, ¿ustedes están conscientes de lo que ustedes tienen en sus manos? Porque es que usted pone su mano y pone corriente eléctrica en sus manos, al tejido y al paciente. Ahí. La viscoelasticidad, que todos sabemos que es la posibilidad del tejido de deformarse y adaptarse sin sufrir alteraciones. Gracias a esas propiedades de ese tejido, pues yo puedo liberarlo, puedo estimularlo, puedo disminuir dolor, puedo producir activación metabólica con aumento de circulación. No obstante, yo también puedo utilizar esas propiedades mal utilizadas y producir una lesión en el tejido. Por eso es que todo lo que tiene que ver con liberación miofascial, todo lo que tiene que ver con drenaje linfático manual debe ser bien entrenado. Entonces, en terapia manual somos reyes porque todos nos enseñan inducción miofacial y el manejo de esa fascia de una manera u otra, o sea, con técnicas
muy fuertes hasta unas técnicas que son más dulces, son más, yo siempre digo, amorosas con el tejido. Existen autores como Barral que habla de un listening del tejido. Él dice, no todo lo hacemos los terapeutas, también el paciente es el quien sabe lo que necesita, así que escuche el tejido y sienta qué es lo que el tejido necesita. Por eso les decía yo que la profundidad va a depender de lo que ese tejido necesita, y para eso nosotros tenemos que hacer una muy buena evaluación. Hay artículos que hablan entonces acerca de las intervenciones para pacientes con dolor pélvico crónico. No obstante, no hay estudios clínicos randomizados que me permitan generalizar y que muestren estudios hechos a gran escala. No obstante, este estudio del 2017 muestra que se utiliza la electroestimulación, la liberación miofascial, la estimulación del nervio tibial específicamente, la terapia electromagnética o de magnetos, la magnetoterapia, y el tratamiento de punción seca o aguja seca, con buenos resultados. No obstante, es un artículo con 8 estudios. Lo que sí es cierto es que existe una evidencia y que no está muy bien documentada. Sin embargo, sí lo hemos evidenciado en nuestras prácticas, son las bondades del biofeedback. ¿Pero por qué? Todos los tejidos pueden tener hipertonía o hiperactividad. Para eso del piso pélvico, la hipertonía es un estado en el cual los músculos se encuentran contraídos y con un aumento de trabajo que puede producir un aumento del registro electromiográfico en términos de contracción muscular. O sea que hay un estado basal que puede ser producido por dolor, por una alteración de la víscera, por estrés, por cualquiera de los mecanismos que nosotros ya mencionamos. Aquí hay una perpetuación de la respuesta tisular. Y hay un tejido que puede ser hiperactivo, es la respuesta ante el movimiento activo. En ambos casos yo los puedo modular a través del biofeedback, porque el biofeedback me va a permitir, es la única herramienta que yo tengo, me va a permitir llevar toda esa información al cerebro para reeducarlo en términos de lo que yo necesito. Entonces el biofeedback es una herramienta que me da una evidencia aún más para el tratamiento de la incontinencia urinaria de esfuerzo, pero también está evidenciado que el dolor pélvico es efectivo. ¿Cuáles son entonces las estrategias en fisioterapia? Basado en todo lo que ya comenté anteriormente, yo tengo que educar al paciente. Eso es importante. Educar en modificación de hábitos posturas. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, sí, te estamos escuchando, adelante. Modificación de hábitos de alimentación, nutricionales, corroborados por su doctor o por un nutricionista, modificación de hábitos posturales, hábitos de sueño, ¿cierto? Utilizo técnicas somáticas apoyadas por psicología, técnicas de relajación, técnicas que me permitan llevar este estado del tejido. Allí el biofeedback me ayuda muchísimo porque yo puedo empezar a combinar técnicas de relajación con feedback, terapias manuales, y en las terapias manuales puedo utilizar 1 y 1000 estrategias para tratar el tejido, desde la liberación instrumental suave hasta la liberación miofascial a través de mis manos, con objetos, interna para tener un efecto externo o externo para tener un efecto interno. Dilatadores vaginales que los utilizamos con muchísima precaución en los casos de que ya hayamos logrado cierta relajación del piso pélvico. Entonces utilizamos dilatadores vaginales, EMS, neuromodulación, ultrasonido, que lo utilizamos externamente, aunque no tiene mucha evidencia, pero también hemos tenido casos en los que es efectivo. Ejercicio físico es importantísimo para mejorar la vascularización general.
ejercicio funcional, ejercicio terapéutico y por último, drenaje linfático manual. En términos de drenaje linfático manual, sí quiero enfatizar que aunque no es muy común, creo que tengo la fortuna de haber aprendido también esta técnica. Cuando un paciente llega a mi consulta, yo lo recibo con un drenaje linfático manual en la medida que me lo permita y siempre tengo muy buenos resultados en términos de disminuir la tensión localizada, en disminuir toda esta cascada de reacciones junto con recomendaciones alimentarias, va muy bien. A veces el paciente con una sola sesión o 2 sesiones mejora cantidades porque yo estoy trabajando sobre el síndrome compartimental que puede haber allí. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta? Una buena evaluación, por eso es tan importante la conferencia de Ángela. Es vital para nosotros tener en cuenta cuál es la carga que le vamos a imponer a ese paciente, cuál es la carga que le vamos a imponer, cuál es la carga que le vamos a quitar en términos de ejercicio y en términos de terapia manual. Tenemos que tener en cuenta que siempre trabajamos sobre un todo, un sistema altamente integrado, que trabajamos desde la célula hasta el cuerpo todo en términos de la cadena muscular persistente. Una cosa que se me olvidó que es importantísima. Aquí cuando hablo de biofeedback es muy importante porque ahora estamos hablando de reclutar patrones musculares sinergistas. No solamente trabajamos en el piso pélvico, nosotros reclutamos esos músculos que nos hablaba Ángela, que son los de la región femoral, trabajamos los músculos abdominales, trabajamos la espalda como sinergistas de la actividad del piso pélvico. Y lo único que nos permite saber cómo estamos nosotros reclutando esos músculos en pro de mejorar el piso pélvico o de trabajar en esa hipertono o trabajar en la hiperactividad, es que nosotros podamos medir colocando midiendo al mismo tiempo tanto el abdomen como piso pélvico como el abdomen en relación a esos músculos del miembro inferior. Entonces, por eso trabajo en un sistema altamente integrado. Tener en cuenta que los resultados pueden ser muy variables. Los resultados pueden ser variables en tanto tenemos personas diferentes, con diagnósticos diferentes, con niveles de dolor diferentes. Hay mucho por investigar, necesitamos estudiar más esto. Necesitamos reportar lo que hacemos, que no lo registramos, pero que es efectivo. Hay que creer en las manos, pero que hay que entrenar estas manos porque es definitivo que lo tenemos que hacer y lo hacemos. Quienes trabajamos en esta área lo hacemos con muchísima responsabilidad y hay muchas de estas tratamientos que están fuera del sistema de salud general. Cuando a mí me llega una paciente con dolor pélvico crónico, no es una paciente que yo pueda atender cada 20 minutos, ni es una paciente que yo pueda atender con otros más, no, es una paciente como una paciente de piso pélvico que requiere a veces los 40 minutos y más, porque le está contando media vida, porque estamos trabajando también con toda esa parte psicosomática que me puede estar ocasionando el dolor, y es un trabajo de muchísima paciencia. Bueno, yo quería terminar con mostrándoles este mensaje. Definitivamente muchas gracias por esta oportunidad de contar lo que hacemos y lo que hacemos todos los días con amor, y que cuando nos llegan a veces mensajes de estos, traté de buscar más, pero no los encontré. Me dice: doctora, buenos días, quería contarles que hoy tuve relaciones y ya casi no tengo dolor. Quería compartir esta alegría con usted y decirle que gracias, porque supongo que fue gracias a sus terapias, por fin pude. Y esto es, supongo que gracias a sus terapias, es porque son pacientes que por lo general vienen de muchas manos, por ejemplo, las pacientes de endometriosis y de dismenorrea son pacientes que les dan y les dan y les dan vueltas y que finalmente llegan a uno, y cuando eso sucede, pues uno está realmente muy... Así que muchas gracias. Muchas gracias, María Eugenia, por tu excelente presentación. Hiciste un abordaje integral del manejo. Hay alguna serie de preguntas en el auditorio, me han llegado por el interno acerca de vaginismo, acerca de compartimiento posterior. Ya las hago. En este momento, si quieres, deja de compartir tu pantalla.
Quiero presentar al comentarista que nos acompaña y desde el punto de vista académico nos acompaña el doctor Manuel Esteban Mercado Pedrosa. Él es profesor titular de Obstetricia y Ginecología de la Universidad Nacional, especialista en docencia universitaria de la Universidad Militar Nueva Granada, magíster en Medicina Alternativa y Medicina Neuroterapéutica de la Universidad Nacional, y en este momento es el coordinador, director del Departamento de Medicinas Alternativas de la Universidad Nacional. Profe Mercado, adelante con sus comentarios. Gracias, Daniel. Gracias, Daniel, por la presentación. Definitivamente, pues, ha sido todo un proceso académico muy bien jalado el de estos webinars, y el cierre no estuvo, pues, por debajo de las expectativas. Felicitaciones a Ángela y a María Eugenia, porque tocaron un tema que no es de uso común en la parte médica. Creo que ateniéndonos a las otras charlas que ya nos han antecedido, está claro que el componente del dolor osteomuscular es un componente muy importante en el dolor pélvico en la mujer. Sin embargo, Ángela tocó un tema muy importante que tiene que ver con el hombre. Nosotros en Neuralterapia vemos hombres y vemos mujeres, y definitivamente los mejores escritos en la red están hechos por urólogos, ¿no?, con respecto al dolor pélvico. Entonces, es importante no desconocer que esto también hace parte del género masculino. Tocaron un tema que a mí me fascina. Uno, pues la complejidad del tema. Sacaron a colación la palabra tensegridad. Tensegridad ya ha cumplido ya 90 años. Es un concepto definitivamente desde el punto de vista de arquitectura y mecánico. Es una innovación que hace 91 años se empezó a manejar desde el punto de vista, pues, más mecánico, pero que desde el año 1975 se ha venido incorporando, pues, a la parte humana. Y es así como la tensegridad. Ahora podemos hablar de la biotensegridad, que creo que abordaron el tema en una forma, María Eugenia, muy bien, muy práctico acerca de lo que es la utilización de este término. Yo quisiera hacer dos aclaraciones al respecto, ayudándoles a la presentación de ustedes. Que el concepto de esa tensegridad no es solamente de las fascias, sino es un componente también celular. Es decir, ya en el año 1975 Isberg hablaba del citoesqueleto, O sea, como una célula estaba formada por una serie de entidades que podían tener unas funciones afines a lo que es el exoesqueleto, al esqueleto que nosotros conocemos en la parte ósea. Entonces, ya cuando empezamos a hablar de las condiciones biomecánicas de este esqueleto celular o bioesqueleto o celuloesqueleto, las fascias es la extensión, la sumatoria de todas esas unidades celulares que se van componiendo y se van haciendo en una forma sistemática. Entonces, hoy ya hablamos de un sistema facial. A veces nosotros, los cirujanos, no desconocemos un poquito y nos vamos generalmente más a la parte macro, pero esta parte facial que en el abdomen está formada por la fascia de Coles, por la fascia de Scarpa, a veces ni siquiera habla de una parte estructural, que es la que siempre y clásicamente hemos utilizado nosotros. ¿Cuánto demoramos en piso pélvico para pasar de un modelo rígido, esquemático, musculoesquelético, a una interpretación dinámica? Pasaron muchos años, ¿sí? Y definitivamente, pues, ha calado, y en este momento, para todos los problemas de problemas urinarios, manejamos el piso pélvico como una función dinámica. Agreguémosle a eso, que es estructural, la parte energética que comentaba María Eugenia. La parte energética que viene de los cambios, por ejemplo, en nuestro medio, los cambios de presión. Las solas maniobras de Valsalva son una forma de manejar en una forma exterior
todo este sistema que se encuentra pues unido comillas, porque el sistema de tensigridad tiene una parte ósea y una parte blanda que está formada por una serie por las fascias, ligamentos y músculos que son dinámicos en una forma pues armónica y que va desde la cabeza hasta los pies. En eso yo felicito pues la forma como explayaron ustedes la presentación, en donde no localizaron únicamente la problemática del dolor pélvico en un área anatómica específica, sino que puede ser el famoso aleteo, como decía Pegonín, el aleteo de una mariposa puede desencadenar una tormenta en un punto lejano del universo. Y así como en el cuerpo, una desarmonía en un sitio de actividad facial o muscular puede entonces exteriorizarse o manifestarse en una región pélvica. De hecho, estoy completamente de acuerdo en la forma integral como hay que manejar esto, y por lo cual una de las situaciones en que a veces metemos en líos a nuestros fisioterapeutas del piso pélvico y en general a todas, es que las remitimos sin una historia clínica adecuada y sin una orientación diagnóstica. Por lo cual el trabajo de ella a veces se ve exageradamente pues alargado, o a veces si no tienen el entrenamiento pues se vuelven simplemente, aplican lo que nosotros llamamos recetas de cocina, los mismos ejercicios para todas las situaciones. Creo que cerramos con broche de oro, Daniel, unas presentaciones que han venido ampliando el concepto de dolor pélvico, en donde ya vimos que dolor pélvico incluye cosas mínimas, como por ejemplo lo que tiene que ver con vulvodinia, inclusive con el prurito genital. En este momento nosotros clínicamente estamos tratando de incluir el prurito genital como una manifestación de un síndrome en general que es disfunción de piso pélvico, ¿sí? Felicitaciones por esa presentación y creo que esto nos abre un potencial de estudio. Es necesarísimo en los diferentes currículos de estudios. Lo tocó también un poco Ángela cuando dijo, en nuestras capacidades a veces de estudio nos toca ir a adiestrarnos con ginecólogos para saber cómo es la parte anatomofuncional del aparato genital. Entonces, muy seguramente a nivel curricular, a nivel de fisioterapia, habrá que incrementar algunas áreas. Y en ginecología, ya lo vimos, solamente el 25% máximo del dolor pélvico es puramente ginecológico, por lo cual creo que debemos tener las competencias adecuadas en discernir las otras posibilidades diagnósticas que están en el sistema gastrointestinal y, como ya vimos, en el sistema locomotor, ¿sí? Felicitaciones, y Daniel, todo un éxito, todo esto que ha programado a nombre de la Universidad Nacional. Bueno, muchísimas gracias y profe Mercado, muchas gracias por sus comentarios muy a punto para el punto de vista de los médicos y de todos los especialistas que trabajan en el área del piso pélvico, urólogos, ginecólogos, gastroenterólogos, coloproctólogos, fisioterapeutas, psiquiatras y otros profesionales que se acercan a la salud femenina pelviperineal. Pero esto no se ha acabado. Este es el webinar número 9. Hemos tenido muy buenos webinars acerca de dolor. El esquema del mes de mayo fue de dolor y están las series grabadas en el canal YouTube que tengo yo y que más adelante les daré a continuación. Y la otra semana también continuamos con nuevas charlas. Incluso mañana sábado tenemos una histeroscopia con un profesor invitado desde España. La tenemos mañana a las 8 de la mañana. Entonces, para que por favor madruguemos mañana sábado 30 a las 8 de la mañana, tenemos un enfoque diferente del istmocele. Y la otra semana, en junio, continuamos ya con un horario del jueves a hablar sobre prurito vaginal, que era lo que el profe nos había comentado en este momento, el abordaje de la paciente con prurito vaginal crónico, evaluación ecográfica de la mujer infértil, radiología intervencionista en patología ginecológica, y uso de dispositivos para histeropecia, colpopecia sacroespinosa. El próximo mes de junio las tendremos en el horario de los jueves a las 7 de la noche. Vamos a cambiar el horario dado que ya estamos otra vez volviendo a retomar las actividades.
Y entonces aquí están 4 preguntas que me hicieron llegar por el interno para la doctora Ángela María Gómez. ¿Cómo diagnostico? Bueno, el diagnóstico no, ya lo habíamos visto, el atrapamiento de los nervios periféricos. ¿Cómo manejo el atrapamiento de un nervio periférico y cuándo decido que es quirúrgico? Esa pregunta para Ángela María. Bueno, realmente hay que hacer primero un análisis del atrapamiento del pudendo completo antes de saber si es quirúrgico o no. Y primeramente hacer liberación manual con todo lo que hemos hablado. Si el paciente no cede ante la liberación manual, pues el médico tratante debe tener la capacidad de saber si sí o no hace primero un bloqueo para mirar si este bloqueo mejora y si no mejora, hacer ya la intervención quirúrgica antes de, o sea, primero hay que tener como todas las etapas para mirar si sí o si no es candidato para una liberación quirúrgica. Listo, muchas gracias, Ángela María. Ángela María, otra pregunta para ti. ¿Cómo enfoco el vaginismo? ¿Cómo enfoco el vaginismo y qué solución le doy desde el punto de vista de la fisioterapia? Bueno, el vaginismo tiene realmente un punto muy diferente a un dolor pélvico crónico. Es un dolor mucho más acentuado, hay que saberlo diferenciar. Generalmente es al inicio de la relación cuando la paciente va a ser penetrada por su pareja donde genera ese dolor, que es más hacia el hiato urogenital, y con la fisioterapia lo que se hace es liberación miofacial y el manejo de dilatadores para que la paciente vaya generando menos estrés al momento de la relación. ¿Qué les recomiendo yo? Que cuando tienen vaginismo detengan las relaciones sexuales por un tiempo, porque lo que pasa es que con el tema del dolor y especialmente el vaginismo, la paciente hace como una encriptación en su cerebro del dolor y cada vez que va a estar con su pareja va a sentir como que me va a doler, contraigo más la musculatura, no lubrico y entonces termina siendo como una bola de nieve que desencadena más síntomas. Mientras que si se detiene en un momento la relación sexual por penetración y hacemos como otras técnicas de manejo como la masturbación, como el sexo oral, que ella esté tranquila y que sepa que no le va a doler, va a generar una mayor relajación de la musculatura y nos puede ayudar a mejorar el vaginismo. Indudablemente Correcto. el apoyo sí es importante, ¿no? Claro, sí, hacer el diagnóstico, mirar los antecedentes y hacer enfoque también psicológico o psiquiátrico, ¿no? ¿Cómo, para María Eugenia, cómo precisas en qué punto o dónde es el sitio miofacial se origina un dolor si todo está conectado con un sistema conectado que lleva en una sola fascia? ¿Cómo precisas en qué punto es el sitio miofacial o el punto gatillo de disparo? En definitiva, la fascia está en todo lado. Nosotros no podemos hablar de que la fascia sea una estructura diferente al músculo. De hecho, nosotros identificamos porque está rodeando el músculo. Pero cuando hay dolor sin contracción, eso me puede estar indicando que el problema está en la fascia, porque lo que hace que haya dolor muscular es la distinción de la contracción muscular. Es activo. Entonces, ¿yo qué hago? Pongo en función al músculo para determinar si es el músculo y pongo en tensión a la fascia para determinar si es la fascia. Esa es la diferencia más grande. Entonces, si yo tengo un dolor en reposo, palpo, sí, y no hay contracción, eso me puede estar indicando que la alteración puede estar en el tejido facial. Luego yo someto ese piso pélvico a tensión sin contracción, que puede ser por un efecto mecánico, ya sea palpando y moviéndolo en el sentido de la fibra muscular o en el sentido transverso de la fibra muscular, y de esa manera yo puedo determinar si está alterada la fascia o el músculo. Gracias, María Eugenia. Tú hablaste de la teoría integral. ¿Cómo enfocarías el compartimiento posterior defectuoso, o sea, el enterocele, el rectocele? ¿Cómo enfocarías eso para el manejo del dolor pélvico crónico desde la fisioterapia? Hay una cosa muy importante y es que nosotros no podemos liberar un tejido que ya está lesionado. Nosotros tenemos que tratar de reclutar y ahí sí yo voy a hacer un trabajo muscular para tratar de disminuir toda la consecuencia
o toda la sintomatología que haya sobre ese tejido, pero ahí nosotros no podemos hablar de liberación miofascial. Ahí nosotros tenemos que trabajar integrando y, por ejemplo, trabajando en los pacientes todo lo que tiene que ver con la educación para disminuir la carga de ese compartimento posterior y disminuir el dolor, pero ahí yo no puedo liberar nada porque ya todo está suelto. Entonces yo no puedo hacer absolutamente nada desde ese punto de vista. Lo que sí yo hago es trabajar en toda la fascia externa, porque si hay un prolapso, quiere decir que hay un mal manejo de las presiones intratorácica e intraabdominal que hacen que pueda estar empujando ese prolapso muchísimo más. Entonces ahí yo empiezo a trabajar en el manejo de presiones, en postura, en que reclute, y dependiendo del nivel del prolapso, del grado del prolapso al que me esté enfrentando, pues saber que hay unos prolapsos que sí puedo manejar, que son los grado 1, inclusive hasta grado 2, pero de ahí para allá no podemos hacer nada porque ya son de manejo quirúrgico. Gracias. Esas... En Colombia son las 8:34, hora de Bogotá, Colombia, 8:34. Una pregunta para ambas. Está de moda los ejercicios hipopresivos desde las técnicas de los belgas y de los franceses, pero estos ejercicios hipopresivos no generan más tensión al estar uno pendiente de estar siempre en hipopresivo. Estar uno siempre pendiente de estar en hipopresivo, guardar la barriga, respirar hacia adentro, chupar, mover el diafragma, ¿no genera más tensión en un momento dado, María Eugenia y Ángela María? Ese es un concepto personal, esta respuesta es basada en mi concepto personal. Funcionalmente nosotros no trabajamos en hipopresión nunca, o sea, nadie está todo el tiempo metiendo el abdomen ni todo el tiempo estamos caminando así. Digamos que eso es un efecto logrado en un momento específico para enseñarle al paciente cómo saber cuándo su presión está aumentada de tal manera que pueda perpetuar una respuesta. Más yo, por ejemplo, le pongo máximo 2 ejercicios hipopresivos a mi paciente y no le llamo hipopresivo, le llamo ejercicio de aspiración diafragmática, y en lo que hago énfasis es que él utilice todo esto para reclutar el transverso del abdomen. ¿Tú qué haces allí, Ángela? Cuéntame. Sí, de acuerdo. Yo tampoco utilizo el 100% de los hipopresivos. Siento que hacen parte de una combinación de todo el tratamiento, más no es la única estrategia de manejo. Y claramente el hipopresivo lo que nos ayuda es hacer un ajuste postural también, que es lo que hablabas de la evaluación y de todo el compromiso de las cadenas cinéticas. Entonces, y sí, no todo el mundo anda en hipopresivo todo el tiempo, eso es imposible. Correcto. ¿Aló? ¿Hola? Aló, sí, ¿tienen alguna pregunta dentro del público? Bueno, si no es más, siendo las 8:36 hora de Colombia, me quiero despedir sin antes citarlos, agradecerles primero a los 3 conferencistas del día de hoy por la oportunidad que nos dan de compartir sus conocimientos, e invitarlos para mañana, 8 de la mañana hora de Colombia, 7 de la mañana hora de Santiago de Chile, para las conferencias acerca de la histeroscopia. Si quieren dejarme su correo en el chat para poder enviarles la grabación o decirles cómo se ingresa al canal YouTube donde están todas las otras 9 grabaciones de las charlas que hemos tenido. Muchas gracias a Ángela María y María Eugenia. Profesor Mercado, muchas gracias por haber participado y pues nos vemos mañana en otro chat de webinar de salud femenina pelviperineal de la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá. Muchas gracias. Buenas noches, gracias. Buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Hasta luego, chao.